Y es sin duda uno de los urólogos de mayor renombre en nuestro país. Y él muy amablemente ha accedido a tomar parte de su tiempo muy ocupado en realidad para venir a hablarnos hoy de un tema de enorme relevancia para todos los varones, como es el cáncer de próstata. Doctor Ordóñez. Muchas gracias. Aquí tengo tele. Muchísimas gracias, doctor Fonseca. Muy buenos días a todos. Antes de ser profesor de la Universidad de Costa Rica y de ser también coordinador de la unidad de posgrado de urología por algunos años en el sistema de estudios de posgrado de la universidad, antes de eso soy egresado de esta universidad y para mí es muy satisfactorio estar hoy con ustedes aquí. Me llena de orgullo venir a compartir con ustedes un rato y a tratar de motivarlos un poco para mejorar un poco la salud de todos. Cuando la decanatura me pidió que les viniera a hablar sobre cáncer de próstata, pues me sentí muy motivado, con muchas ganas de venir a conversar un rato con ustedes. Cáncer de próstata se ha convertido en la patología maligna, cancerosa, más común en varones en nuestro país. Las cosas desde el punto de vista estadístico han venido cambiando en los últimos años, en las últimas décadas. Pasamos de tener en primer lugar por muchos años, Costa Rica ocupó un lugar exageradamente alto de incidencia de cáncer gástrico. Fuimos el primer lugar del mundo en incidencia de cáncer gástrico y esto empezó a cambiar hará unos años y empezamos a ver un comportamiento diferente y empezamos a notar que el cáncer de mama en mujeres se hacía más frecuente incluso que el cáncer gástrico y empezamos a notar también que el cáncer de próstata aumentaba mucho la frecuencia. Algunos investigadores lo que señalan no es un aumento real de casos nuevos, sino más bien una mejoría importante en el diagnóstico del cáncer de próstata. Lo cierto es que hoy en día, en mayores de 40 años en Costa Rica, el cáncer de próstata es el cáncer más frecuente de todos y es el cáncer que más varones mayores de 40 años mata en este país. Por eso es la importancia de este tema. Por eso yo quiero que tratemos de entablar una conversación, una conferencia sobre el tema y que se sientan en la mayor libertad de interrumpirme cuando quieran, levantar la mano y preguntar lo que quieran preguntar. Primero que nada, para tratar de definir un poco sobre lo que estamos hablando, tenemos que tratar de aclarar un poco el concepto y decir qué es el cáncer de próstata. El cáncer de próstata, todos los cánceres del organismo, es una enfermedad que empieza a partir de las células normales de la próstata. Son alteraciones en estas células que son normales, alteraciones muchas veces genéticas, muchas veces en el núcleo de la célula, y empiezan a sufrir transformaciones que dan origen a los diferentes tipos de tumores. Esto es exactamente lo que ocurre en materia de próstata. Y vemos cómo es la proliferación anormal y descontrolada de estas células prostáticas sanas las que dan origen a los tumores. Y los tumores en general de la próstata los podemos dividir en dos grandes grupos. Los tumores benignos, que es el más común de todos, que es lo que llamamos la hiperplasia prostática benigna, que es simplemente el crecimiento de las células o la multiplicación anormal acelerada de las células prostáticas. Tenemos muchas células y células anormalmente grandes y esto hace que la próstata crezca y hace que el varón tenga problemas para orinar, porque este es un tumor que crece en el puro centro de la próstata, exactamente por donde pasa el caño de la orina, y empieza entonces a provocarle al paciente problemas a la hora de orinar. Estamos hablando hasta aquí de un tumor completamente benigno que no tiene mucho que ver con lo que hoy venimos a conversar, porque hoy venimos a hablar del cáncer más que del tumor benigno.
Y entonces los tumores malignos se definen, para que nos vayamos entendiendo, en los tumores que crecen dentro de la glándula por estas proliferaciones anormales de las células, pero que además tienen la capacidad de diseminarse a otros órganos. En otras palabras, son células malignas que tienen ya transformaciones malignas que pueden sembrar tumores o células de este mismo tipo, células hijas de estas que nacen en la próstata, ir a sembrarse en otras partes del cuerpo. Eso hace la diferencia en general en medicina entre un cáncer y un tumor no canceroso. Entonces, hoy vamos a hablar sobre el cáncer y vamos a hablar sobre estos tumores malignos. El puntero no me está funcionando muy bien. Los diferentes tipos de células malignas, una vez que ya empieza a crecer el tumor maligno, hay diferentes tipos de células malignas y estos diferentes tipos hacen que el tumor sea mayor o menormente agresivo. Hay unos más agresivos que otros y entonces eso va a depender, como vamos a ver ahora en un ratito, del tipo de células que tengan. Ahora no me sirve el... Bueno, vamos a estar un poquito con cada uno. Algo pasó, ya. Ok, ya tenemos más o menos claro de lo que vamos a hablar, entonces se trata de proliferaciones celulares anormales, atípicas, células completamente que nacen de una célula normal, pero que se van convirtiendo en células anormales y que tienen la capacidad, estas células, de sembrarse en otros órganos. Ahora, ¿qué es la próstata? ¿Qué es y para qué sirve la próstata? Ok. La próstata es una glándula muy pequeñita. Los americanos la describen como del tamaño de una castaña. Yo no sé si conocen las castañas. Bueno, yo digo, para hablarlo más a lo tico, que es más o menos del tamaño de un níspero pequeñito, no un níspero grandote, sino un níspero pequeño, y más o menos con la misma forma. Cuando los que se han comido un níspero alguna vez, los que han tenido la suerte de comerse un níspero alguna vez, tienen en el centro como una vainita, como un canalito. Bueno, ese canalito es más o menos así se ve la próstata cuando uno la corta, porque en el medio exactamente de la próstata pasa la uretra. El caño de la orina pasa por ahí, por el puro centro. Es más o menos entonces del tamaño de una nuez o un níspero y está inmediatamente por debajo de la vejiga. Si ustedes ven, ahí este es un esquema, aquí está la vejiga, esta es la próstata, está inmediatamente debajo de la vejiga, por delante del recto. Esto que ven aquí atrás es el recto, aquí estaría el ano, y este es el caño de la orina. Esta cosita que se ve aquí es el caño de la orina que viene y pasa exactamente en medio de la próstata. Y se relaciona también con la base del pene. Entonces, entre la vejiga, la base del pene y el recto por detrás, ahí está la glándula prostática. Y en medio de la glándula pasa el canal de la orina. ¿Okay? Su principal función es la producción de semen. Muchas veces le preguntan a uno, ¿para qué sirve la próstata? ¿Y por qué no me la quitan? Si ahí se puede desarrollar un cáncer. Bueno, la próstata es importante para la reproducción porque es en la próstata donde se forma el semen. El líquido seminal, lo que expulsamos cuando tenemos una relación sexual, cuando eyaculamos, está formado generalmente. Este líquido prostático se acompaña de los espermatozoides que se forman en los testículos y viajan casi en seco hasta las vesículas seminales, que son dos órganos que están detrás de la vejiga, al lado, que es el depósito donde nosotros guardamos el semen, y es de ahí donde sale el semen en el curso de una relación sexual. Ese semen se mezcla en las vesículas seminales con todo el líquido que se produce dentro de la glándula prostática. Por eso la próstata es importante. Si no tuviéramos próstata, no podríamos prácticamente reproducir. Y por eso es importante, sobre todo en los jóvenes, ya en el paciente más viejo que tiene sus hijos y todo, pues uno puede decir, se puede quitar la próstata sin mayores consecuencias. Evidentemente, a todos los pacientes que les quitamos la próstata quedan completamente infértiles. Después de una cirugía de próstata en la que se quita totalmente la próstata, el varón no puede tener fertilidad. Importante también de este diagrama, para que vayamos viéndolo, es que si aquí está el ano, por aquí el especialista introduce el dedo
y logra tocar la próstata aquí. Por eso es que el tacto rectal es tan importante, porque a través del tacto rectal tenemos acceso directo a la glándula prostática. Otra vez. ¿Qué hice? Ok. Ok, cuando les hablaba en la introducción del tema de la frecuencia, para que se de lo serio del asunto, en el número hay más de 1,5 millones de casos anuales de cáncer de próstata. Se diagnostican 1,5 millones con cáncer de próstata en todo el mundo. Ese 1,5 millones al año de cáncer de próstata. En Costa Rica, en términos en toda la población masculina, incluyendo desde niños hasta adultos, segundo lugar en Costa Rica. Pero después de los 40 años, es el más común de todos, ocupa el primer lugar en mayores de 40 años. Es el primer lugar en Costa Rica, es de lo que tumores malignos, estamos hablando de cáncer. De todo lo que hay en el organismo, el que más gente mata en este país es el cáncer de próstata. Estamos diagnosticando más o menos 1,000 casos nuevos cada año en Costa Rica y tenemos una tasa anormalmente alta si la comparamos con el resto del mundo. En el mundo entero la tasa es de alrededor de 31 por 100,000 habitantes, 31 casos por cada 100,000 habitantes, y en Costa Rica estamos diagnosticando 45 casos por cada 100,000 habitantes. No sabemos qué es lo que produce ese aumento en el país. Yo personalmente no creo que deba a ningún ni de ninguna especie de esto, sino simple y sencillamente que el diagnóstico en Costa Rica se está haciendo bastante bien. Tenemos mucha educación de la población nuestra se está educando cada día más, los pacientes están llegando cada vez más a hacerse los exámenes y esto contribuye de manera importante a que el diagnóstico mejore. Desgraciadamente el diagnóstico, como les digo, va en aumento y la mortalidad también está aumentando de manera muy importante. Uno quisiera que al aumentar el diagnóstico y particularmente al aumentar el diagnóstico, lo que nosotros perseguimos, lo que hacemos, tratamos de diagnosticar tempranamente. Uno quisiera que esto condujera a una mejoría en la mortalidad, o sea que menos gente se nos muriera por el cáncer de próstata. Desgraciadamente la experiencia en Costa Rica ha sido que tenemos un aumento importante en el diagnóstico, en la incidencia, estamos teniendo más cáncer que antes, pero también se nos está muriendo más gente que antes del cáncer de próstata. O sea que en alguna medida estamos fallando en el diagnóstico temprano, no estamos haciendo el diagnóstico lo suficientemente temprano como para curar a los pacientes por el cáncer de próstata. Esto es otro esquema para que ustedes vean lo que ha pasado. Yo les mencionaba el estómago, que en algún momento fue el cáncer más común en Costa Rica. Esto es por provincias, aquí ven ustedes, el verde es estómago, este café oscuro es pulmón y este otro como color rosado o pálido es próstata. Si ustedes ven, en todas las provincias, próstata se fue muy adelante de los otros. Incluso en Cartago, que era el lugar de mayor incidencia de cáncer gástrico en Costa Rica, dejó de ser importante y el cáncer más común en este momento es el de próstata. Y hablar de San José, tenemos la incidencia más alta de cáncer en Costa Rica, sigue siendo el cáncer de próstata, sobre todo cuando hablamos en mujeres, evidentemente no tenemos cáncer de próstata y la incidencia más alta en este momento es cáncer de mama. Ok, factores de riesgo, y esto es muy importante y es parte de lo que yo quiero que ustedes se lleven de aquí. Hay factores de riesgo importantes, hay cosas que nos colocan en un riesgo mucho mayor que los demás, que los que no tienen estos factores de riesgo, para padecer de cáncer. Se ha asociado con cáncer de edad. Hay incluso estadísticas, sobre todo en Estados Unidos,
asesinatos, en accidentes de tránsito y este tipo de cosas, y les hacían biopsias en la autopsia, hacían biopsias de próstata a todos los pacientes, y en de próstata incluso en personas de 20 años. Esto no es lo normal, no es lo usual, pero existe. Pero lo que sí está descrito y que uno ve con frecuencia es que a mayor edad que tenga el varón, entre más viejo se va haciendo, más incidencia de cáncer tenemos. De manera que cuando se llega a los 70 años, alrededor de un 30 o un 40% de las personas pueden tener cáncer de próstata, y si se llega a los 90, casi todos los varones que llegan a cumplir 90 años, prácticamente la totalidad tienen algún foco de cáncer de próstata. O sea, que a mayor edad, más cáncer de próstata tenemos. El otro factor de riesgo importante es la historia familiar. Y aquí yo sí tengo que señalarles y advertirles que si alguno de ustedes tiene historia en la familia de tener a alguien con cáncer de próstata, y cuando me refiero a alguien con cáncer de próstata, me refiero a parentescos hasta el segundo grado de consanguinidad, o sea, padres, hermanos, tíos, que hayan tenido cáncer de próstata, el riesgo de la persona que tiene ese antecedente familiar es 6 veces mayor que el de que no la tiene. Si usted no tiene parientes con cáncer de próstata, usted tiene más o menos el riesgo que dijimos de, hablábamos de 40 por cada 100.000 habitantes, más o menos ese es el riesgo. Si usted sí tiene el antecedente, usted tiene 40 por 6, 240 probabilidades en cada 100.000 habitantes, 6 veces más que la población normal. Entonces es muy importante que si existe el antecedente familiar, el individuo tiene que ser mucho más cuidadoso que el que no tiene el antecedente familiar. Y la recomendación general de la Asociación Americana de Urología y nuestra aquí en Costa Rica es que los varones que tienen antecedente familiar empiecen el control prostático más o menos a los 40 años. Los que no tienen problemas de historia familiar pueden empezar el control a los 50, pero los que tienen historia familiar es muy importante que el control se inicie tempranamente. Perdón, la raza es otro factor predisponente, sobre todo en el sentido de que hay ciertas razas, la raza negra particularmente, que tiene mucha mayor incidencia de cáncer de próstata que la raza blanca o caucásica o el resto de las razas. Es menos importante que la edad y menos importante que la historia familiar, pero hay una tendencia en razas a aumentar en ciertas razas. La distribución geográfica también es importante, mucho menos que las anteriores. Por ejemplo, en Japón hay menos incidencia de cáncer de próstata que en el resto del mundo, por razones que no entendemos muy bien. Hay otros factores que se mencionan como factores de riesgo, como la alimentación, la obesidad y todos estos. Las infecciones crónicas de la próstata, los pacientes que padecen crónicamente de prostatitis, de infecciones dentro de la próstata, tienen una mayor incidencia de una mayor probabilidad de padecer de cáncer de próstata. ¿Por qué no pasan y nos sentamos? Aquí hay campo, aquí adelante. En general, estos últimos de aquí abajo se han relacionado con cáncer de próstata, pero la relación que se ha hecho es que si un individuo que tenga una alimentación alta en grasas o que esté con un sobrepeso muy marcado o el fumador, si desarrolla un cáncer de próstata, tienen una tendencia a hacer tumores más agresivos que la persona que tiene un buen peso, que mantiene una buena dieta, que no fuma, etc. O sea, estos estilos de vida tienen más que ver con la agresividad del cáncer de próstata que con la posibilidad de padecer o no del cáncer. ¿Cómo diagnosticamos el cáncer de próstata? Lo más importante de todo cuando hablamos del diagnóstico es esto que está señalado aquí. Generalmente el cáncer de próstata no produce ningún síntoma, absolutamente ninguno, porque a diferencia de lo que yo les decía del tubito que pasa por el centro de la próstata, que rápidamente lo tapa el tumor benigno cuando crece ahí en el puro centro, rápidamente tapa ese tubo y el paciente empieza a tener problemas para orinar. Y tempranamente tiene síntomas, y le cuesta orinar y se tiene que levantar un montón de veces en la noche, y le arde y le duele y tiene que pujar y hacer fuerza, etcétera, etcétera. Eso es muy común en el tumor benigno, pero el cáncer, a diferencia del tumor benigno que crece aquí
en el puro centro, el cáncer crece aquí, en la zona más externa, en la zona periférica que se llama de la próstata, en la zona más de afuera, o sea, en este pedacito de aquí. ¿Okay? Al crecer aquí atrás, no tiene ninguna relación con el tubo este por el que sale la orina. Entonces no produce sintomatología. El cáncer empieza a crecer ahí y crece durante mucho tiempo sin provocar ningún síntoma. Cuando el cáncer de próstata produce sintomatología para orinar, ardor o dificultad o dolor o lo que sea, es porque ha crecido ya demasiado y ya es muy tarde y ya probablemente el diagnóstico no nos vaya a servir para nada, porque ese paciente ya no va a tener posibilidad de curarse. ¿Ok? ¿Estamos claros en eso? Entonces, no esperen síntomas. No esperen a que la próstata los empiece a molestar, porque cuando los empiece a molestar, si la molestia es por cáncer, ya va a ser demasiado tarde. El control hay que empezarlo en periodo de asintomático, sin ninguna molestia. Otra vez importante señalar, si el cáncer crece aquí, traslademos esta imagen que se supone que es un aumento de esta otra, el cáncer crece aquí, en esta zona de más atrás, aquí por ejemplo. Entonces, ¿qué es importante para el diagnóstico? Al meter yo el dedo aquí, hacer el tacto rectal, tengo acceso a la próstata, como les había dicho antes, directamente por el recto, y tengo acceso exactamente a la zona donde crece el 90% de los cánceres, que es en esta zona de aquí. Entonces el diagnóstico por tacto rectal es muy importante. No se vale hacer solo el examen de sangre y no hacerse el tacto rectal, porque el tacto rectal tiene la capacidad de tocar el 20% de los tumores cuando están creciendo aquí, en esta zona. Si lo ven aquí, el recto estaría aquí a la par, y ahí yo metería el dedo y podría tocar esta pelotita muy temprano, antes de que le provoque síntomas al paciente, antes de que le provoque problemas, y entonces podríamos hacer un diagnóstico. Ok, superado esto y espero que les haya quedado claro, de no hay síntomas en el cáncer de próstata temprano, el diagnóstico entonces lo hacemos basado en dos cosas. Primero, el antígeno prostático específico. El antígeno prostático específico se empezó a usar por el 85 más o menos, por los 80s por ahí. El primer hospital de este país que tuvo antígeno prostático específico fue el Hospital San Juan de Dios, y tuvimos antígeno prostático específico gracias al doctor Fonseca que estaba por allá, y el Servicio de Medicina Nuclear del Hospital San Juan de Dios fue el primer laboratorio de Costa Rica en montar esta prueba en este país. Es una proteína que se produce en las células prostáticas, pero además en algunas otras partes también. Y esto es importante señalar. Aumenta en cáncer, pero también en algunas otras enfermedades de la glándula prostática. Casi todas las enfermedades de la glándula prostática producen aumento del antígeno. El antígeno sube por cáncer, sube por prostatitis, aún más, sube más por prostatitis que por cáncer, y también sube por tumores benignos. ¿De acuerdo? Por lo tanto, no es un marcador específico para cáncer. Uno quisiera tener una prueba en la sangre, de manera que yo le haga a usted una prueba hoy y le pueda decir con el resultado de la prueba, usted tiene un cáncer en la próstata. No existe una cosa de esas. La prueba es buena, pero no es tan específica, ni marca solo tumor, marca muchas otras cosas. Entonces es importante entender que el antígeno prostático, aunque es útil para el diagnóstico, las alteraciones en el antígeno prostático tienen que ser interpretadas por el clínico, por el médico especialista, y el médico tendrá que interpretar de una manera o de otra el resultado. Se altera muy tempranamente y es sumamente sensible, mucho más sensible que el tacto. Se altera con pocas células cancerosas, ya el antígeno puede estar alterado, y muy temprano, con muy poca cosa. Es muy sensible el examen, pero no es muy específico. En especificidad le gana el tacto rectal. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando el antígeno está alterado, una proporción alta de los pacientes no tienen cáncer.
tienen otra cosa. Pero cuando el tacto rectal hecho por un especialista dice que tiene una lesión que parece cancerosa, póngale la firma porque eso es cáncer. Entonces, el tacto rectal es mucho más específico, sirve más para hacer diagnóstico. Uno confía mucho más en el tacto rectal para decir, ok, aquí hay algo que es cáncer. Y casi con certeza, cuando uno dice que hay algo canceroso, realmente termina confirmándose esa posibilidad. Y entonces el tacto rectal nos es útil en más del 20%, porque el 20% de los tumores ya se tocan acá. Y entonces este es el examen. Es un examen muy simple, no duele normalmente, es incómodo, es muy incómodo, a nadie le gusta que le metan el dedo en el trasero, pero no es un examen que normalmente sea doloroso, ¿de acuerdo? Es un examen fácil, no dura ni siquiera 30 segundos, es introducir el dedo con un poquito de lubricante y tocar esta zona de la próstata, que yo les insisto y les repito, es la zona donde se localizan el 90% de los tumores cancerosos de la próstata. Ok, cuando tenemos alteraciones en el tacto rectal o en el antígeno prostático, que interpretadas por un especialista sean sospechosas de cáncer de próstata, entonces tenemos que recurrir a una prueba que sea diagnóstica, porque ninguna de estas dos que he tratado de explicarles, ninguna es diagnóstica por sí misma, o sea, ni el tacto ni el antígeno. El tacto es mucho más específico, pero tampoco definitivo. O sea, yo no puedo tratar a un paciente como un cáncer de próstata sin antes confirmar el diagnóstico histológicamente. Histológicamente es en el microscopio. Tomar muestras de la próstata y verlas, el patólogo las ve en el microscopio, las examina y nos dice, ok, aquí sí hay unas células cancerosas o no hay células cancerosas y todo el tejido es benigno. Entonces, esta confirmación es necesaria. Cuando tenemos alteraciones en el antígeno prostático o alteraciones en el tacto rectal, recurrimos a esta otra prueba, que es la que va a hacer el diagnóstico definitivo. Es el ultrasonido rectal con toma de biopsia. Hacemos un ultrasonido por el recto, un aparato que introducimos en el recto, que no es más grueso que el dedo, es más o menos parecido. Metemos esto en el recto y de esta manera tenemos un aparatito que está en contacto directo con la próstata, que transmite una señal de ultrasonido y que nos da la imagen más real de la glándula prostática, porque es la que está ahí más cerca. Uno puede pensar, ¿y el ultrasonido por la panza? Bueno, por la panza tenemos que atravesar la piel, la grasa, la aponeurosis de los músculos, la vejiga, la orina que está en la vejiga, y después de eso llegamos a la próstata. Todo eso hay que atravesar por un ultrasonido hecho por el abdomen. Ultrasonido hecho por el recto, simplemente atravesamos la pared del recto y ya estamos en la próstata. Entonces, este es el ultrasonido más fiel que existe de la glándula prostática. Y con este examen de ultrasonido, se apagó. Con este examen de ultrasonido, entonces, podemos ver lesiones muy pequeñas dentro de la glándula prostática y dirigir una aguja a través de este aparato. Dirigimos una aguja con la cual sacamos muestras de las zonas sospechosas y mandamos a analizar estas muestras. La mayor parte de las veces incluso, el ultrasonido transrectal no detecta lesiones, pero nos sirve para dirigir, nos funciona bien para dirigir la aguja y entonces, aunque no veamos lesiones en la próstata, no veamos nada que parezca canceroso, si el paciente tiene un antígeno alterado que a nosotros nos impresiona que pueda tener un cáncer, sobre todo cuando tiene un antígeno por encima de 10, que es muy sospechoso de cáncer, entonces tomamos biopsias guiados por el ultrasonido, tomamos 2 biopsias de aquí arriba, 2 biopsias de en medio y 2 biopsias de abajo del lado izquierdo y lo mismo del lado derecho. Y así tomamos 12 muestras de la próstata, 6 de un lado y 6 del otro, para mandar a analizar, aunque no veamos nada sospechoso.
¿Por qué? Porque muy a menudo, aunque no veamos nada sospechoso, vamos a encontrar células cancerosas. Entonces el ultrasonido transrectal es muy útil y es al final el que nos va a ayudar a hacer el diagnóstico. El diagnóstico definitivo lo vamos a tener cuando el patólogo, cuando el especialista en patología vea las muestras en el microscopio y nos diga qué es lo que hay por ahí. Sigo yo tocando mal esto. ¿Qué será? Escape. Ahí. Bueno. Ah, caramba. ¿A dónde me devolví? ¿Quién me ayuda? Quítame eso de ahí, por favor. Ok. Ahí. Ok. Cuando ya tenemos la confirmación del patólogo y tomamos la biopsia y mandamos a hacer el estudio y el patólogo nos manda un informe y nos dice efectivamente el paciente tiene células cancerosas en la próstata, entonces nosotros lo calificamos. Le ponemos, por decirlo de alguna manera, le ponemos una nota. La nota que le pone el clínico, el médico que está viendo al paciente y que le ha hecho todos los exámenes y todo, es una nota que va de 1 a 4. 1 es el más bueno, 4 es el más malo. Todos estos tumores en esta clasificación, además de esta parte que es el tamaño, el estadio 1, estadio 2, estadio 3 y estadio 4, se basan más o menos en el tamaño del tumor, todos además pueden tener ganglios o pueden tener metástasis. Metástasis son siembras del tumor fuera de la glándula prostática, en alguna otra parte del organismo. Sin embargo, eso no es tan importante y es algo mucho más técnico para el médico. Para ustedes, tal vez lo que más interesa es esta parte, porque el tratamiento se va a basar generalmente en esto. Yo les hago la aclaración de que cuando el cáncer tiene metástasis, ya por ejemplo, cuando ya tiene en los ganglios o tiene en los huesos, entonces puede ser un estadio 1, que es un tumor tan chiquitillo que no se toca, o puede ser un estadio 2 que es palpable pero está dentro de la glándula que ya no es curable. Si tiene metástasis, el tumor ya no es curable. Pero en términos generales, uno define tratamientos en base al tamaño. El estadio 1, este 1, son tumores que no se tocan. No se tocan, se diagnostican o por casualidad, ahorita les voy a explicar en qué momento la casualidad, o porque tienen un antígeno alterado. Pacientes que llegan a la consulta, se hicieron un antígeno, el antígeno está en 10, 12, le mandamos, no lo tocamos, no le tocamos nada, le mandamos un ultrasonido, no se le ve nada, se le toman las 12 muestras estas que les dije y en algunas muestras de estas aparece el cáncer. Ese es un estadio 1, fue un diagnóstico por antígeno alterado. O bien el paciente que tiene síntomas, que tiene problemas para orinar, que le cuesta mucho orinar, se hace el antígeno sale normal, le hacemos un tacto, el tacto sale normal, pero el paciente sigue con problemas para orinar, entonces hay que operarlo para que orine bien. La operación se trata de hacer el famoso raspado que llama la gente, que es pasar con un aparatito que tenemos los médicos para cortar pedacillos de próstata, como rebanar próstata. Esto se hace para el tumor benigno, nunca para el cáncer, y solo se hace para que el paciente pueda orinar mejor, para aliviarle síntomas. Bueno, muchas veces hacemos esto en un paciente que no tenemos ninguna razón para pensar que tiene cáncer, y en esos pedacillos de próstata que sacamos y mandamos a analizar, resulta que el patólogo nos dice, oh, aquí había un cáncer. Estos son los de diagnóstico casual, se diagnosticaron por pura casualidad. Estos son los 1, entonces, diagnóstico casual o antígeno alterado. El estadio 2 son los tumores que se tocan, a veces una cosita pequeñita como un medio centímetro, a veces un tumor muy grande de 3 o 4 centímetros. Se tocan, pero en el tacto rectal y en el ultrasonido transrectal, la cápsula de la próstata, o sea, la superficie externa de la próstata, se ve normal. El cáncer no se ha salido ahí todavía. Por lo tanto, es un tumor localizado a la glándula prostática. Palpable ya, pero localizado a la glándula prostática. ¿De acuerdo?
Esos son los estadio 2. Los estadio 3 son los tumores que por tacto rectal o por ultrasonido transrectal, el tumor parece que ya se salió de la glándula, ya no está dentro de la glándula, sino que la cápsula está rota, por decirlo de alguna manera. No se ve nada roto, pero se ve el tumor por fuera de la cápsula. O se toca el tumor por fuera de la cápsula. Y el estadio 4, que son los tumores más avanzados, son generalmente los tumores que comprometen órganos vecinos. El recto está comprometido, la pared del recto se toca invadida, o por un examen de ultrasonido o por un examen radiológico se ve que la vejiga está comprometida por el cáncer, o sea que el cáncer está invadiendo ahí localmente la vejiga. Estos son tumores ya muy extensos, son generalmente estos los tumores que ya tienen metástasis a los huesos o a otros órganos. Es muy difícil ver tumores en estadio 1 y 2 con metástasis, aunque no es imposible, pero es más difícil. Ok, y la otra calificación que le ponemos, esa es 1, 2, 3 y 4, y la otra es la clasificación histológica, que no la pone el médico, el clínico, sino que la pone el patólogo. El patólogo a la hora de revisar las biopsias nos dice, tiene un estadiaje de Gleason, que así se llama. Gleason era el patólogo que describió esta clasificación, que va entre 2 y 10. 2 es el más bueno, 10 es pésimamente malo, y esto es una clasificación que se basa en el aspecto de las células. Yo les dije a ustedes al principio que el cáncer de próstata, como cualquier otro cáncer del organismo, se origina de las células normales del órgano, en este caso de las células normales de la próstata. Entre más se parecen las células cancerosas a la célula que le dio origen, o sea, a la célula prostática, el Gleason es más bajo. El Gleason se empieza a hacer más alto cuando la célula tiene transformaciones feas. En el microscopio ya no se ve como una célula prostática normal, sino que se ve como una célula muy alterada, monstruosa, que dicen los patólogos, una célula muy, muy distinta a la mamá que le dio origen. Esas son las más altas, y entre más alta sea, más malo es el cáncer. En la clasificación entonces va desde 2 hasta 10. 2 es raro verlo, casi nunca vemos ni 2 ni 3. Generalmente empezamos a ver 4, 5, 6 todavía, y estos 3, 4, 5 y 6 los consideramos bastante suaves. 7 es moderado, 8 todavía valorable, y 9 y 10 son tumores sumamente malos, sumamente agresivos. Pocos pacientes pueden sobrevivir un tumor, un cáncer de próstata que tenga una clasificación de Gleason en 10. Casi nadie sobrevive eso. Ahora, para ir terminando, el tratamiento. En los estadios tempranos, en todo lo que está localizado a la glándula prostática, o sea, los estadios 1, que dijimos que era el que no se toca, y el 2, que se toca, pero aún dentro de la glándula prostática, estos son tumores perfectamente curables. Son tumores que generalmente podemos curar. Aún incluso en estadios, en clasificaciones histológicas altas, como un Gleason 9 o un Gleason 8, los podemos curar. La curación más alta se produce con cirugía, quitando toda la próstata, un pedazo de las vesículas, perdón, un pedazo de la vejiga, un pedazo de la uretra, toda la próstata y las 2 vesículas seminales. Esa es la cirugía radical, quitar todo eso, o radioterapia. La radioterapia también cura, pero cura un poquito menos en estos pacientes. En estos estadios. En el estadio 3, que es cuando ya el tumor se salió ahí localmente, o sea, ahí donde está la glándula, el tumor se salió un poquito, está por fuera de la cápsula, pero no ha llegado a órganos vecinos. Estos pacientes, la curación es un poco menos probable, y es al revés. Probablemente lo mejor para ellos sea la radioterapia y tenga más posibilidad de curarse con radioterapia que con cirugía. Estos son, digamos, los estadios 3. Y en los estadios 4, como les decía, ya cuando el tumor se salió de la cápsula prostática, está por fuera de la próstata y ha invadido el recto, la vejiga, las vesículas seminales, los ganglios ahí locales, o peor aún, cuando tiene metástasis en otros órganos, estos tumores son evidentemente incurables, y el tratamiento es tratamiento hormonal. ¿Qué se llama tratamiento? ¿A qué llamamos tratamiento hormonal? Es el cáncer de próstata
depende en alguna medida de las hormonas sexuales. Se alimenta de las hormonas sexuales del varón, la testosterona que producen los testículos y que nos permite tener actividad sexual, entre otras muchas cosas. La testosterona sirve para 1.000.000 de cosas más, pero todo el mundo habla de testosterona solo en el ámbito sexual. Bueno, esta hormona tiene algo que ver con el cáncer. De alguna manera le sirve de alimento al cáncer para reproducirse. Las células cancerosas se reproducen por estimulación hormonal, y entonces en estos pacientes que ya no tienen posibilidad de curarse, lo que hacemos es darle terapia hormonal. Bloqueamos la producción de hormonas en los testículos. ¿Cómo? Con medicamentos o quitándole los testículos al paciente para que no tenga más producción de hormonas. Y estos pacientes responden por un tiempo, no mucho tiempo, 2 años, 3 años, tienen respuesta a la deprivación de hormonas y pueden vivir un poco más, pero no son curables, ¿ok? Hasta ahí. Ahora sí, preguntas. Se ha relacionado, según los estudios, que lo que tiene que ver con lo que se siembra, por ejemplo, en las provincias como Cartago, que es un alimento para la población más cercana, que sería la provincia de San José, se relacione con... Bueno, yo no conozco estudios en Costa Rica, así como específicamente por Cartago, y yo conocí en algún momento estudios en ese sentido para cáncer gástrico. La dieta del cartaginés aparentemente de alguna manera contribuía a la gran incidencia de cáncer gástrico que teníamos antes. En cáncer de próstata yo no conozco. Sí, porque son las dos poblaciones que más afectación tienen esto, ¿verdad? Repito que yo no conozco. Ajá. De todas maneras, los factores dietéticos en el cáncer de próstata, otra vez les vuelvo a decir, hay factores de riesgo que están claramente establecidos, que son la edad, la herencia y la raza. Esos ni hablar. Los demás son menos importantes. Y estos factores de dieta generalmente lo que hacen es que si yo tengo una mala dieta, particularmente una dieta muy rica en grasas, y desarrollo un cáncer de próstata, es muy probable que mi cáncer de próstata vaya a ser de una clasificación histológica de Gleason de más o menos 8 a 10, que son los más malos. Eso es lo que se ha relacionado en cuanto a dieta. Lo mismo con el tabaquismo, lo mismo con la obesidad. Lo que parece ser es que estas condiciones fomentan la diferenciación celular más hacia algo más agresivo. Sí. ¿De acuerdo? Y claro, y otra pregunta, la cantidad de veces, por decirlo de alguna forma, que la persona pueda tener relaciones sexuales o no tenga relaciones sexuales, ¿tiene que ver con que la afectación a la próstata? No hay nada claro establecido. Hay gente que dice, pero ahí estaríamos hablando más de hiperplasia prostática benigna, del crecimiento, el tumor benigno de la próstata. Se ha relacionado mucho, o se ha intentado relacionar mucho con la frecuencia de relaciones sexuales. En términos generales, los urólogos lo que decimos es que ni tanto que queme al santo, ni tanto que no le alumbre, ¿verdad? O sea, no muchas relaciones, pero tampoco muy pocas. Si usted no tiene relaciones del todo, absolutamente nada de relaciones sexuales, ni masturbación, ni ninguna práctica sexual, los conductillos prostáticos se congestionan. ¿Por qué? Porque si usted expulsa el semen, ahí se le empieza a acumular líquido seminal y eso produce congestión. La congestión de los conductillos prostáticos va a generar o puede generar prostatitis. Y recuerde que entre los factores de riesgo que yo mencioné la prostatitis, la infección crónica, la inflamación crónica, más que infección, la inflamación crónica en próstata y en casi cualquier órgano de la economía humana, inflamación crónica puede conducir y conduce frecuentemente a formación de cáncer. Entonces, inflamación crónica relacionada con tumores es bastante común. Entonces, ni mucho ni tampoco. Si usted tiene 4 coitos diarios o 3 coitos diarios, pues eso también le va a inflamar mucho la próstata y le va a inflamar los conductillos y le va a inflamar la uretra, etcétera, etcétera. Entonces, ni una cosa ni la otra. Demostrado científicamente, no hay nada. ¿Preguntas? ¿Hay alguna relación con el paciente que ha sido vasectomizado? Ok, excelente pregunta. ¿Cómo le contesto? Hará como 20 años, en una revista
prestigiosísima de medicina, pero de medicina interna, no de cirugía. En JAMA, JAMA es Journal de la Asociación Americana de Medicina Interna. Publicaron 2 artículos en los que relacionaban la vasectomía con el cáncer de próstata. Era una relación estadística. Los pacientes vasectomizados tienen, decían ellos, tienen más chance de desarrollar cáncer de próstata que los que no son vasectomizados. Después de esos 2 artículos que se publicaron en JAMA, se habrán publicado 50 o 60 artículos en revistas urológicas que dicen que eso no es cierto, que se traen abajo toda la teoría esta. Y la posición nuestra de los urólogos es que el paciente que se hace la vasectomía, generalmente a los 30, 40 años, los 30 y los 40, tiene un contacto inicial en ese momento con un especialista en urología. Y entonces ese paciente es más probable que llegue a los 45 o 50 a empezar a controlarse la próstata que aquel que nunca ha tenido control. ¿Estamos claros? Entonces, evidentemente es más fácil que se diagnostique un tumor en el que llega que en el que no llega. Y eso es lo que hace que la incidencia sea un poquito mayor. Vamos. Desde el punto de vista científico, uno no le encuentra ni pies ni cabeza. El ligarle los tubos deferentes a un paciente, que es lo que se hace en la vasectomía, no debería provocar absolutamente ninguna alteración en próstata. Eventualmente podría provocar alteraciones en testículo, pero no en próstata. Ok, hasta ahí, digamos, uno dice, no existe tal relación. Sin embargo, durante muchos años, en los últimos 5 años se quitó eso, pero durante muchos años, a pesar de todo esto que les acabo de decir, la Asociación Americana de Urología mencionó como factor de riesgo para cáncer de próstata la vasectomía. Entonces uno, a pesar de que no creía mucho, decía, bueno, no creo mucho en esto, pero por alguna razón la Asociación Americana de Urología, que es la asociación más grande de urólogos de todo el mundo, por alguna razón está diciendo que sí. Repito que esto no parece tener ni pies ni cabeza, uno no le encuentra sentido. Y además, ahora hay muchísima literatura que dice que no, que definitivamente no existe esa relación. Sí, señor. El ultrasonido rectal. El ultrasonido rectal tiene indicaciones muy claras. O sea, el ultrasonido rectal, si usted tiene un antígeno normal y tiene un tacto rectal normal, no le va a servir prácticamente para nada. Y es un examen caro. Entonces, no tiene mucho sentido. Nosotros en eso estamos muy claros. La indicación es antígeno alterado o tacto rectal alterado. Y cuando hablamos de antígeno alterado, aquí podríamos llevarnos 1 hora más hablando solo del antígeno. Antígeno, el normal, es de 0 hasta 4. ¿Cuántos hay aquí mayores de 60 y algo? Ok, para ustedes, de 0 a 4. ¿Cuántos hay menores de 60? Para ustedes, no más de 2,5. ¿De acuerdo? Entonces, el antígeno depende mucho de muchos factores, de la edad, de la raza, de la herencia, sí, señor. Una pregunta, ¿cuál es el valor predictivo negativo del antígeno? Es alto. ¿Cuál exactamente? No sé, pero es alto. O sea, cuando el antígeno está normal, difícilmente vamos a encontrar cáncer de próstata. No hay más de un 5% de tumores de próstata con antígenos normales. Es muy raro encontrar cáncer de próstata con antígenos normales y lo peor de todo en estos pacientes, que sí es un problema para nosotros, son tumores sumamente agresivos, sumamente malos y generalmente relacionados con niveles muy bajos de testosterona. Ese tipo de cáncer de próstata que no entendemos muy bien qué lo produce y que se relaciona incluso muchas veces con hipogonadismo. En hipogonádicos, perdonen, estoy hablando en terminología muy médica, en pacientes que tienen testosterona muy baja, muy baja,
es muy difícil encontrar cáncer de próstata, pero esos pacientes cuando desarrollan cáncer de próstata no nos alteran mucho el antígeno prostático. Pero dichosamente son muy poquitos. ¿Okay? Espérate que yo iba con vos en lo otro. Okay. El antígeno entonces, la interpretación del antígeno no es tan fácil. Y yo la recomendación que les puedo hacer, si hay la más mínima alteración en el antígeno prostático, no dejemos la interpretación en manos del médico general, porque generalmente nos va a hacer una interpretación equivocada del antígeno. Nosotros, los especialistas, interpretamos el antígeno de una manera mucho más estricta. Si usted tiene un antígeno por encima de 10, no importa la edad que tenga, ni me importa cómo se le toca la próstata, ni me importa nada más. Usted tiene un antígeno por encima de 10, tiene que hacerse una biopsia, obligatoriamente. Si el antígeno está normal, está perfecto, no necesita mayor cosa. El problema es cuando está entre lo máximo que se puede aceptar normal y ese número 10 que es el corte nuestro. Ahora, el máximo normal, como les decía ahorita que los hice levantar la mano, no es lo mismo para Juan que para Pedro. Para un paciente de 70 años, 4 y medio, si tiene 75 años, probablemente hasta 5 y medio le acepte yo como normal, pero para uno que tiene 60 años o menos, yo no le voy a aceptar un antígeno en más de 2 y medio. Ese es el máximo. Ok, entre ese máximo aceptable normal y el 10, ese rango que a veces es muy grande, generalmente no se relaciona con cáncer. La incidencia de cáncer en estos pacientes es de menos del 5%. Entonces no hay tanto cáncer en pacientes con esos valores que llamamos nosotros valores intermedios. Y en valores intermedios entonces la interpretación es muy compleja. ¿Qué hacemos con estos pacientes? El 95% de los pacientes lo que tienen son inflamaciones crónicas de la próstata. Y las inflamaciones crónicas de la próstata son casi siempre infecciosas. Son infecciones viejas que el paciente viene arrastrando en su próstata durante muchos años. Son dificilísimas de demostrar porque no hay ninguna prueba de laboratorio, ni examen de sangre, ni examen de orina, ni cultivo, ni nada que nos haga el diagnóstico. Entonces, nos obliga a los médicos a trabajar de una manera que ya está casi que superada en medicina, pero que todavía quedan campos como este en donde lo tenemos que hacer. Actuamos empíricamente. No demostramos, ni buscamos, ni pretendemos demostrar esa infección, sino que le damos al paciente un tratamiento antibiótico empírico durante 3-4 semanas para tratar de eliminar cualquier vestigio de infección crónica que tenga y repetimos el antígeno prostático. Si el antígeno prostático después del tratamiento bajó a niveles normales o por lo menos disminuyó de manera importante, nos quedamos tranquilos, volvemos a controlar en unos 6 meses. Si no, si el antígeno no baja con antibiótico, hay que hacer biopsia. ¿De acuerdo? Más o menos para la pregunta tuya. Una persona, digamos, que tiene la próstata, ¿qué tal la erección? Esa no podía faltar. ¿Qué preguntó? Ok. Operaciones de próstata, estamos hablando, operaciones de próstata, como les dije, existe el raspado. El raspado que hacemos, no por cáncer, sino para problemas benignos, que hacemos con un aparato, con un endoscopio, un telescopio que metemos por el caño de la orina y que tiene una cuestión eléctrica, y ustedes de electricidad entienden más que yo. Entonces, es un alambre que transmite electricidad allá adentro y tiene forma como de una herradura. Entonces, con eso raspamos pedacitos, vamos como rebanando pedazos de próstata para que el paciente pueda orinar bien. Todos esos pedacillos de próstata van cayendo en la vejiga y al final los sacamos todos y quitamos todo lo que lleva adentro el telescopio y dejamos nada más la camisa y por la camisa sacamos todos los pedacillos. Okay, ese es el raspado general. El raspado no tiene por qué provocar prácticamente ningún grado de trastorno de la potencia sexual. Tal vez en un 1 o un 2% pueda disminuir, pero no es importante. Es muy poco significativo. ¿Okay? Eso en cuanto a tumores benignos, para que les quede claro, porque si no después andan ahí que no pueden orinar y no se quieren operar porque van a quedar impotentes. No,
Esa operación no produce disfunción eréctil de ninguna clase. ¿Okay? La operación por cáncer de próstata, que es esta operación que yo mencioné aquí, que es mucho más grande, porque no es raspar el centro, sino quitar toda la próstata, toda, con todo y la cápsula, completa, hay que quitarla, con las dos vesículas seminales que van para atrás por detrás de la vejiga, con un pedazo de vejiga y un pedazo de uretra, del caño de la orina, y luego hay que hacer una pega entre la vejiga y el caño de la orina para que el paciente siga orinando por la vía natural. Eso es una pega especial que se hace ahí donde se saca todo, luego se hace una anastomosis que se llama, una pega ahí entre el caño y la vejiga. Okay. En esos pacientes, por debajo de la próstata, van los nervios que van hacia el pene que producen la erección. El 50% de las veces se lesionan estos nervios. Entonces, la mitad de los pacientes que se operan de esta cirugía por cáncer quedan con problemas de disfunción eréctil. La mitad. Es mucho, muy alto, desgraciadamente, y esa es la complicación más común que tenemos en la cirugía de cáncer de próstata. Esta complicación también es frecuente en la radioterapia. Muchas veces los pacientes dicen, no, entonces me voy por radioterapia porque la radioterapia no me va a provocar ese problema. No, lo provoca igual o a veces peor. La tendencia del paciente que se opera y desarrolla un problema de disfunción eréctil, la tendencia es a mejorar en el tiempo. La tendencia del paciente que recibe radioterapia es a ir cada día peor, en potencia. ¿Okay? Dichosamente, hoy en día tenemos muchos tratamientos para los problemas de disfunción eréctil y muchos de estos pacientes, alrededor de, yo diría que un 60% de los pacientes que terminan con disfunción eréctil después de la cirugía, un 60% responden a los medicamentos, Viagra, sildenafil, tadalafil o vardenafil, cualquiera de estos, responden muy bien, funcionan muy bien y logran tener vida sexual normal. Vida sexual, estamos hablando de erecciones, no van a eyacular, pues no tienen nada que eyacular, no producen semen. El orgasmo sí es normal, pero no van a eyacular absolutamente nada. A veces llegan pacientes que los opera uno por cáncer de próstata y después le dicen, yo quería tener un hijo, no, imposible, no puede tener hijos ya. ¿Okay? ¿Más preguntas? Sí, profe, la primera es, bueno, agradecerle porque es una autoridad en el tema y casi nunca podemos abordar estos temas que alguien nos hable con tanta propiedad del tema, ¿verdad? Entonces agradecerle por parte mía y de los compañeros, estoy seguro que aparte de la chota y la burla que genera siempre este tema entre los hombres, siempre lo agarramos en broma, pero en realidad es bastante serio, más con esa estadística de 45 hombres por cada 100.000 y estoy seguro que son más, simplemente no se ha localizado más pacientes porque tal vez no se reportan, porque el mito existe y sé que muchas personas no se hacen el examen. Ya cuando levantamos la mano se dio cuenta la cantidad de gente aquí que hay de más de 40 años que ya nos alarma el tema. Entonces, para agradecerle y aparte de la oficina, porque en realidad fue excelente el espacio que abrieron para hablar de este tema, que es un tema tabú entre los hombres, ¿verdad? Pienso, pero muchas gracias por el aporte, porque en realidad, aunque hable muchas cosas técnicas que no entendamos, pero sí la médula es importante. La otra es que si existe en los pacientes con historial de cáncer de próstata en la familia, ya existe y aumenta 6 veces la posibilidad en la familia de que uno lo tenga. ¿No habrá alguna labor preventiva que se pueda hacer en la próstata? Porque ya no va a tener metástasis ni nada, simplemente va a ser algo preventivo y se sabe que hay una gran posibilidad, algo que se puede hacer en la fase preventiva, antes de que suceda, porque hay una gran posibilidad de que pase. Okay. Esa es mi duda. Sí, la pregunta es interesante. Esto está completamente estudiado y completamente descrito y lo conocemos y sabemos cuál es el origen del problema. Los pacientes con historia familiar de cáncer de próstata tienen una alteración en un cromosoma. Yo no voy a entrar en los detalles técnicos porque aquí nos volveríamos locos. Bueno, hay un cromosoma que es protector, que sirve para proteger contra el cáncer de próstata. Si yo lo tengo normal, estoy protegido. Si lo tengo alterado, estoy desprotegido. Y generalmente en historia familiar ese es el problema, que los pacientes no tienen este cromosoma normal y eso les quita protección. Desgraciadamente, pues todavía no podemos hacer manipulación genética ni cromosómica para alterar para cambiar este tipo de alteraciones.
Y lo único que se ha descrito son medicamentos que pueden eventualmente prevenir el cáncer de próstata. Tal vez el más usado de todos es un mineral, el selenium, que en pacientes con historia familiar se ha usado y está descrito y autorizado por el FDA, que para nosotros es muy importante. O sea, si un medicamento pasa el tamiz del FDA es porque realmente demostró que sirve, y este medicamento sirve para prevenir. Y ahorita hay algunos productos en el mercado que son inhibidores de la testosterona. La testosterona, la hormona sexual masculina, en el organismo se convierte de testosterona a una forma que se llama dihidrotestosterona, que es la forma que actúa sobre la célula prostática. Bueno, hay inhibidores de esa transformación, medicamentos que inhiben esa transformación de la testosterona y por lo tanto disminuyen la testosterona activa. Esto en algunos estudios se pretendió demostrar que actúa como preventivo para el cáncer. Esto no está universalmente aceptado. El medicamento existe en el país, se llama dutasteride, pero tiene el inconveniente de que al disminuir testosterona disminuye de manera importante la función sexual. Entonces, por lo menos yo lo uso solo en pacientes que ya tienen algún trastorno sexual de fondo y en quienes ya no es tan importante, digamos, deteriorar la función sexual. De otra manera, pues, es como desvestir un santo para vestir otro. ¿Más preguntas? Sí, buenos días. Perdón, sí, dígame. ¿Cuándo, a qué edad recomienda usted hacerse uno el primer examen de sangre? 40, 45 años si tiene historia familiar, y si no tiene historia familiar, a partir de los 50. Una vez al año generalmente. Si el examen en algún momento está alterado, puede ser que el clínico se lo pida cada 3 meses o cada 6 meses para ver el comportamiento del examen en el tiempo, pero normalmente una vez al año. Por aquí había otra pregunta. No, absolutamente ninguna relación entre piedras de la vesícula y próstata, nada que ver, nada. Sí, señor. Bueno, yo tengo 2 preguntas. La primera era esta de si había algún medicamento para prevenir el cáncer de próstata. Okay. Y usted está diciendo que sí, ¿y lo da la caja o solo comprado? No lo tiene la caja, y los preparados de selenium no son fáciles de conseguir. Ve que yo mencioné 2, el selenium aprobado y comprobado y con estudios y aprobado por FDA, yo diría que es el principal producto para prevenir. Y el otro, que es la dutasteride, existe en el país, pero no lo tiene la caja. Y la segunda, usted es mi doctor, usted me diagnostica a mí un cáncer de próstata, benigno, maligno, cualquiera de los dos. ¿Hay algún medicamento que lo sostenga, que no lo deje avanzar para no usar la cirugía? Es decir, que si con los estudios 6 meses después no ha avanzado, que 1 año después no ha avanzado, para no... Ok, estamos hablando de 2 cosas diferentes. Primero, cáncer de próstata siempre es maligno. Cáncer es sinónimo de malignidad. Cuando hablamos de cáncer de próstata, de pulmón, de estómago, de lo que sea, es tumor maligno. ¿Okay? Los tumores benignos no se llaman cáncer. Entonces, si estamos hablando de un cáncer de próstata, tumor maligno de próstata, no hay ningún medicamento para sostenerlo, no de manera permanente. Uno puede, y está escrito, aunque no es aceptado por todo el mundo, si yo te diagnostico un cáncer y resulta que no hay opciones para operarte rápido, yo te puedo bloquear los testículos para que no produzcan hormonas con medicamentos, con unas inyecciones especiales. Esto se puede hacer durante 3 o 6 meses máximo. Después de eso, uno no puede garantizar que el cáncer no vaya a seguir avanzando. ¿Okay? Entonces, sí existe un medicamento para sostenerlo por un ratito, pero por un ratito. No es aconsejable hacerlo por mucho tiempo. Eso... Y la última, ¿cuánto? Suave. Eso en cuanto a cáncer. Pero si vos me dijiste benigno o maligno,
Ok, benigno, si vos tenés un tumor benigno, yo estoy seguro que aquí, por edad y los que levantaron la mano, los mayores de 50 años, casi todos tienen tumor benigno. Después de los 40 años, el tumor benigno nos crece prácticamente a todos. Y nunca, generalmente, solo un 10% de la gente llega a necesitar algún tratamiento. O sea que el benigno sí, ese se puede sostener. Además, puede uno no hacerle nada, dejarlo ahí. Si el tumor benigno solo lo tratamos cuando el paciente tiene problemas que le ocasiona el tumor, tiene molestias, tiene síntomas, tiene dificultad para orinar y en algo la calidad de vida del paciente se está viendo afectada por ese tumor benigno. Si no, realmente no tenemos ninguna razón para darle ningún tratamiento, ¿ok? Estamos hablando de dos cosas diferentes. Ahora sí. No, ya se me fue la testa. Okay. Me interrumpió. Sí, dígame. Doctor, buenos días. Yo quisiera saber que si hay lista de espera, porque yo soy de 42 años, no me ha hecho eso, el examen, y quiero hacérmelo. Es algo que siempre a uno tiene un temor. De los 39 años me lo estoy haciendo y ya voy por 42 y yo quisiera saber si eso es rápido, que se lo hacen a uno después de que uno va al EVAIS, si lo mandan al Calderón, en este caso. En el EVAIS le van a hacer el tacto rectal y el antígeno prostático de inmediato. Y el médico del EVAIS, viendo los resultados tanto del antígeno y el tacto rectal, decide si lo manda o no lo manda al Calderón. Ya eso es decisión del médico general. Si el médico encuentra alguna alteración, lo va a mandar al Calderón. Si usted es del área de atracción del Calderón, probablemente el Calderón Guardia es el que tenga menos lista de espera de los 3 hospitales de San José. Los demás estamos muy cargados, pero el Calderón anda muy bien en ese sentido. Así es que si usted es del área de espera del Calderón, le va a ir muy bien. Ok, muchas gracias. Mucho gusto. Profe, en el sentido de que si la próstata es tan pequeña que es del tamaño de un níspero, y digamos, ese cáncer se puede extirpar, ¿por qué es que mata a tanta gente? Digamos, no entienden el caso del cáncer de pulmón, que es básico, que algo que le da uno en el corazón, pero si es algo de la función reproductiva y a uno no le interesa reproducirse, porque ya tuvo sus hijos y todo, ¿por qué es que mata a tanta gente si es una parte tan pequeña del cuerpo y se puede extirpar y listo? Ok. Primero, la próstata es del tamaño de un níspero, la próstata normal. Ve que acabo de decir que a partir de los 40 nos empieza a crecer a todos. Llega el momento en que el níspero se convierte en una manzana, cuando la próstata crece mucho. Ahora, ese crecimiento generalmente no es por cáncer, es más bien por tumor benigno. El cáncer generalmente no crece tanto, pero bueno, nada más para que tengas claro que ese níspero es la próstata normal, ella va creciendo normalmente. Ok, ¿por qué mata? Bueno, mata como matan todos los cánceres, o sea, el cáncer de hígado, ¿por qué mata? Bueno, porque va involucrando otros órganos. El cáncer de próstata da metástasis generalmente a los huesos, entonces debilita mucho los huesos y el paciente sufre de fracturas porque el hueso debilitado se fractura con mucha facilidad. Esto lo va debilitando cada día más al paciente. Además da metástasis también en el hígado, puede provocar metástasis a los pulmones y por último el cáncer de próstata con alguna frecuencia, los casos más avanzados pueden provocar metástasis cerebrales. Los pacientes con cáncer de próstata no mueren por el cáncer local ahí, por la pelota que tienen en la próstata, mueren generalmente por consecuencia de las metástasis, ¿de acuerdo? O sea, las metástasis van a afectar, al final terminan afectando todo el organismo, ¿no? Sí, señor. Sí, para aprovechar la pregunta anterior del compañero, bueno, ya vimos en el caso de la caja, la lista de espera y el mismo tema que uno ya conoce. En base a la medicina privada, ¿qué precios? Porque ahorita me interesó mucho que el ultrasonido es caro. ¿Cuánto es caro? Para uno más o menos saber un control privado y los exámenes en cuánto podría elevar eso, ¿verdad? Ok, el ultrasonido transrectal solo, sin biopsias, debe andar como por 200,000 pesos. Con biopsias se va como a 350,000 pesos en términos generales. Hay lugares más caros que otros.
Hay lugares en donde esto le puede costar más de $500,000 de pesos. Hay lugares más buenos que otros. Hay lugares a los que uno les tiene mucha confianza, a pesar de ser caros, y hay otros a los que no se les tiene tanta confianza. Ahora, lo bueno de esto es que cuando existe la indicación, y la indicación está bien establecida, otra vez les vuelvo a decir, cuando el tacto rectal está alterado o cuando el antígeno tiene alteraciones lo suficientemente sospechosas como para indicar una biopsia de próstata, las biopsias de próstata en la caja no están descabelladamente tardadas. Por lo menos yo puedo hablar del San Juan de Dios, andamos a 15 días. Si yo hoy te vi a vos y te encuentro una sospecha de cáncer, te mando a hacer la biopsia, de aquí a 15 días ya la tenés hecha. Tardamos un poquito más en el resultado porque tiene que mandársele al patólogo, el patólogo lo tiene que ver, en el hospital está tardando más o menos 2 meses. En la calle tarda una semana, pero cuesta plata. El ultrasonido transrectal es un poco oneroso, ¿sabes? Y yo creo que la caja está dando, en términos generales, un buen servicio en esto. Y nosotros decimos, y tratamos de comparar esto, por ejemplo, Canadá, que es un sistema de salud bastante avanzado. Canadá, si yo le diagnostico a usted hoy un cáncer, va a tardar más o menos 4 meses en resolverlo, en operarlo o en darle radioterapia. Y en Costa Rica andamos muy parecidos, muy parecidos. Ya, la espera no es descabellada. Hubo un momento, sobre todo en mi hospital, en el San Juan de Dios, cuando tuvimos la crisis de quirófanos, que no teníamos quirófanos, que no había dónde operar a los pacientes, hubo un momento que para nosotros fue crítico, que la espera andaba en más de 1 año, y eso sí no puede ser. O sea, nosotros no podemos darnos el lujo de diagnosticar un cáncer hoy y esperar 1 año con el cáncer ahí. ¿Por qué? Porque lo que yo le decía al otro compañero, no existen terapias como para sostener el cáncer ahí. O aunque existan estas famosas inyecciones que le decía él, que tienen la tendencia de detener el proceso, de no dejarlo avanzar durante un tiempo, es cierto que no lo dejan avanzar, pero también es cierto que nos reducen un poco el tamaño de la próstata, de la parte benigna empieza a reducirse y entonces resulta que la parte maligna empieza a salirse y a la hora de ir a operar, entonces nos encontrábamos con tumores muy salidos por estar dando este tipo de tratamientos. Entonces esas cosas pasan y está descrito en la medicina y uno tiene que ser muy cuidadoso. Lo ideal en un mundo utópico es que no pasen más de 3 meses entre el diagnóstico y el tratamiento. Bueno, la pregunta del compañero, en realidad como el ultrasonido transrectal es algo que está mucho más allá, el precio de la consulta del especialista con tacto rectal y antígeno prostático. Anda en el orden de 50,000 pesos. Tal vez un poquito menos. Algunos cobramos un poquito menos, otros cobran un poquito más, pero andamos por ahí, 50 más o menos. Ahora, igual, yo les repito que la caja no da un mal servicio en esto, no da un mal servicio. Si el antígeno prostático hecho en el EVAIS está completamente normal, pero estamos hablando de completamente normal, y el tacto rectal del médico general no es tampoco sospechoso, yo creo que ese es un servicio adecuado para el paciente. Yo les vuelvo a decir lo que en algún momento de la charla les dije, si el antígeno está un poquito alterado, esa interpretación ya no es para el médico general. Esa interpretación de antígeno un poquito alterado para la edad del paciente, eso tiene que ser interpretado por un especialista. Porque el médico general no tiene esa formación que sí tenemos nosotros para interpretar esto. Ni conoce un montón de cosas. Nosotros hablamos de un montón de términos que son técnicos, de la densidad del antígeno prostático, que se trata de qué tan alto está de acuerdo con el tamaño de la próstata. La velocidad del antígeno prostático, cuánto subió en el último año. El porcentaje de antígeno prostático libre es otro de detalles del antígeno prostático que solo el especialista sabe interpretar. El médico general no los va a poder interpretar. ¿Son importantes en dónde? En esos niveles que yo les dije a ustedes que se llaman niveles intermedios. No son importantes ni en antígeno mayor de 10, porque esos todos van a biopsia, ni en antígenos normales, porque esos ninguno va a biopsia. ¿De acuerdo? Entonces, si todo está normal,
la atención en el EVAIS es más que suficiente, una vez al año. Sí, señor. Tengo 60 años, cumplí en mayo los 60. Quiero hacer un comentario. A mitad de mi edad, a los 30, tenía problemas para engendrar el último hijo que yo quería de matrimonio. Entonces me apareció un varicocele en el testículo derecho. Fue intervenido, me operaron, pero aparentemente siento que él volvió. ¿Se puede relacionar con próstata también? No, no tiene absolutamente ninguna relación, y la frecuencia de repetición del varicocele es muy alta, muy alta. O sea, el varicocele es una varice en las venas del testículo, es una varice, igual que las varices de las piernas. Lo que el cirujano hace es, igual que en las varices de las piernas, cortar un pedacito de la varice, la parte que está más dañada, y ligarle los dos cabos. La sangre va a empezar a buscar por otra parte, la sangre venosa, va a empezar a tratar de circular por otra parte. Y ya con el tiempo, esa nueva circulación puede empezar a tener el mismo defecto que tenía la que tenías. Y entonces el varicocele puede repetir. Eso es muy común. Lo importante es si pudo tener o no el otro hijo. Ah, bueno. Profe, en la parte holística ya, digamos, de la parte de naturista, digamos que a uno le gustan los alimentos sanos y las plantas y todas esas cosas, ¿no se ha descubierto algún procedimiento que sea naturista o alguna planta o medicina natural que sirva para esto? No realmente. Aquí es importante una cosa, y es importante señalar esto. Para cáncer, nadie se ha atrevido a decir que haya medicina natural efectiva. Pero para tumor benigno de la próstata, sí hay mucha medicina natural. Hay una cosa que se llama Serenoa repens, hay otra cosa que se llama Pigeon africano, zacate estrella, hay un montón de cosas que se usan para la próstata, para el problema benigno, que es para aliviar síntomas de los que ya les mencioné, que le produce el tumor benigno. El tumor benigno generalmente lo que ocasiona son problemas para orinar. Uno tiene muchos problemas para orinar. Le cuesta orinar, va y orina, y después de que sube el zipper se le sale un chorro, le moja el calzoncillo y el pantalón y es incomodísimo, y la gente anda toda de ondamiados y es horrible. Y te tiene que estar levantando en la noche a orinar, etcétera, etcétera. Para esos síntomas, para aliviar síntomas, hay mucha medicina natural. El temor que uno tiene, y es el temor mayor que yo tengo, es que la mayor parte de esta medicina natural se basa en inhibidores de esa transformación que les dije de testosterona a dihidrotestosterona. Hacen que la estimulación por testosterona de las células prostáticas desaparezca. ¿Ok? Es como si uno quisiera incluso tratar, como les decía, cómo funciona el dutasteride, el preventivo para cáncer de próstata, que lo que hace es disminuir el estímulo hormonal. Entonces, al disminuir el estímulo hormonal, el tumor benigno de la próstata tiene una tendencia a encogerse, a disminuir de tamaño, y el paciente puede empezar a orinar mucho mejor. Sin duda puede orinar mucho mejor. Yo puedo conseguir exactamente lo mismo dándole dutasteride o finasteride al paciente, que son preparados farmacéuticos normales. Problema: se le baja el antígeno prostático a la mitad al paciente, artificialmente. Esa bajada no es real. Entonces yo puedo tener un paciente con un antígeno en 4 y yo decir, ok, está normal, pero en la realidad anda con un antígeno en 8, y entonces me puede enmascarar un cáncer de próstata. Por eso es que a esta medicina natural yo particularmente le tengo mucho temor de que me baje el antígeno artificialmente. Ese es el principal problema. Repito que esto para aliviar síntomas de la hiperplasia, pero no para cáncer. Para cáncer no existe, por lo menos que yo conozca, medicina natural descrita. ¿Ok? Por aquí había otra pregunta, ¿sí? ¿Qué prácticas pueden afectar el funcionamiento normal de la próstata que uno normalmente puede hacer? Y la otra es, si a un paciente le extrae la próstata, aparte de la esterilidad, ¿qué otros efectos puede tener, digamos, secundarios por no tener la piel? Ok. Dos preguntas en una.
La primera era, ¿qué prácticas? Ok, prácticas comunes, ciclismo, equitación, la gimnasia de pesas y este tipo de cosas, porque todo esto que usted haga así va a repercutir un esfuerzo en la zona de la próstata. El ciclismo, particularmente el ciclismo de ruta, la gente que hace mucho ciclismo, tienen problemas de inflamación prostática muy común, muy frecuente. La equitación igual, básicamente esas cosas, ¿no? Y la otra pregunta, ¿qué más produce? Ok, disfunción eréctil en el 50% de los casos, incontinencia urinaria en más o menos el 10% de los pacientes. De cada 100 pacientes que se operan, 10 quedan saliéndoseles la orina, a veces para toda la vida. Y estos pacientes muchas veces tienen que usar pañal toda la vida. Es uno de los riesgos que tiene la cirugía y es uno de los precios que hay que pagar a veces por curarse un cáncer. Lo que no hay que perder de vista es que estamos tratando de curar un cáncer, no es un resfrío, es un cáncer. ¿De acuerdo? Entonces sí tenemos que afrontar muchas veces algunos efectos colaterales importantes. Esos dos son los más comunes. Y en cuanto a la cirugía, que es lo mío, pues todas las complicaciones comunes de una cirugía grande. Esto es una cirugía compleja. Entonces tiene complicaciones que llamamos nosotros perioperatorias, o sea, alrededor del acto operatorio, que son importantes. Por ejemplo, si un paciente en el curso de la inducción para la anestesia, que los anestesistas le ponen un montón de medicamentos ahí para poderlo dormir, estos medicamentos le pueden provocar trastornos cardíacos, trastornos respiratorios y el paciente puede hacer un paro, un infarto, lo que sea, antes incluso de empezar a operar. Durante la operación hay complicaciones específicas y después de la operación, en los primeros días, pues infecciones, hemorragias y todo, lo normal de una cirugía. Pero complicaciones a mediano o largo plazo, esas dos que les menciono, la disfunción eréctil y la incontinencia urinaria son las más importantes. Estamos hablando de dos lesiones, lo que es tumor benigno y lo que es cáncer. Cuando hay presencia del tumor benigno, ¿estamos hablando de una lesión precancerosa o están totalmente divididos? Completamente aparte. No existe ninguna demostración de que la hiperplasia prostática benigna pueda evolucionar a cáncer. Son dos cosas totalmente diferentes. Incluso espero que les haya quedado claro, el origen está en áreas muy distintas de la próstata. Una se inicia en el puro centro, el otro se inicia totalmente afuera, en la pura periferia, en la zona más externa de la próstata. Son dos entidades patológicas totalmente distintas. Sí, señor. Tal vez no es su fuerte la pregunta que le voy a hacer, pero ahora que usted hablaba sobre la pregunta del compañero de lo que afecta, que usted hablaba del ciclismo de ruta, me parece que hay una población muy grande que practica el ciclismo. En mi caso yo practico la mountain bike y no sé si tal vez usted tenga conocimiento por las gente que ha visto, las referencias que hay, es exactamente qué es el golpeteo o el estar sentado sobre el sillín muchas horas continuas o es el golpeteo ¿verdad? O qué es precisamente para poder como bien dijiste, ese no es el campo mío, yo no lo conozco muy bien. Lo que sí te puedo decir es que uno ve con relativa frecuencia pacientes con prostatitis, incluso yo me ha tocado ver pacientes con sangrados muy severos de la próstata después de una competencia ciclística. Si es el sillín, el golpe del sillín o el golpe de la ruta, no sé, si es en alguna medida lo veo uno con más frecuencia en mountain bike que en ciclismo de carretera. Probablemente ese simbre sea más importante. Existe incluso, hay dos modalidades diferentes de sillín que están hechos específicamente para este problema. Hay uno que tiene un hueco en el centro, donde usted se supone que pone ahí la zona perineal y hasta los testículos colgando ahí para que no se golpeen. Y hay otro sillín que es dividido así, completamente dividido, como en dos partes paralelas y que se abre incluso para abrirlo de acuerdo a la necesidad que usted tenga para abrir y colocar ahí toda la zona perineal para no maltratar su próstata. O sea,
yo te puedo decir que probablemente tenga que ver con el cimbre, pero también probablemente tenga que ver con el sillín, porque si no, no existirían estos sillines especiales para eso. Sí, señor. ¿Lo de la próstata? No, no tiene ninguna relación. Doctor, con la alimentación, ¿hay algún tipo de comida que uno diga definitivamente esto no lo podemos comer porque nos afecte? No, ninguna. Así como para prohibírsela, no. Es bueno tener una dieta, como en toda medicina, es bueno tener una dieta balanceada. Lo que más se ha descrito en contra del cáncer de próstata, que es de lo que estamos hablando, lo que más se ha descrito es la dieta rica en grasas. Entre más grasa tenga usted en su dieta, si usted está en la lista para desarrollar un cáncer de próstata, el cáncer suyo puede ser muy malo, muy agresivo, si come mucha grasa. ¿Más preguntas? Sí, señor. Sí, gracias. ¿Cuál es la expectativa de vida de un paciente ya con una operación radical, pensando un poco en que no tiene metástasis todavía o si la tuviera, y cuál serían, digamos, esa calidad de vida que tendría un paciente de una vez aplicada la operación? Ok, es muy importante el estadio en que se encuentra el cáncer. Si el paciente tiene metástasis, la expectativa de vida no supera los 5 años. Si tiene metástasis, si es un cáncer metastásico. Esto es muy relativo, ¿ah? Muy relativo, y depende mucho de la estirpe histológica. Yo traté de hacerles ver que la clasificación de Gleason es muy importante en ese sentido para definir pronóstico. Yo me acuerdo de hace muchos años al abuelo de Chema Figueres, al papá de doña Doris. ¿Doris se llama? No, Doris no, doña Karen. Doña Karen, nosotros le diagnosticamos un cáncer de próstata. Un viejito vivía aquí, le decían Tata. Tata se le diagnosticó un cáncer de próstata a los 85 años. Se lo diagnosticó Jaime Gutiérrez. Y Jaime nos comentó el caso ahí en el servicio, y todos los que estábamos le dijimos, no, ¿qué le vamos a hacer? Déjalo en paz. O sea, un cáncer de próstata aparentemente que se diagnosticó de pura casualidad, porque casi no tenía nada, así se le tocaba una pelotilla y se le tomó una biopsia y no se le hizo nada a Tata. El doctor Gutiérrez le habló a la familia y les dijo no. Bueno, Tata se fue para Dinamarca porque él era danés. Se fue a terminar su vida allá y vivió hasta los 102 años. Y el cáncer de la próstata nunca le hizo nada, ¿no? Pero en términos generales uno dice cáncer de próstata metastásico sobrevida más o menos 5 años. Cáncer de próstata localizado, si es localizado y no tiene metástasis, son tumores perfectamente curables. Entonces va a depender de la respuesta que tengamos a la cirugía. Prácticamente yo diría que por lo menos un 70% de los tumores localizados se pueden curar con cirugía, en términos generales. Curados completamente. ¿Puede extirpar parte nada más? Sí se puede, pero no se vale para cáncer. Se puede y se hace, pero solo para tumor benigno, no para cáncer. Eso para cáncer no se vale. Si el paciente tiene cáncer, hay que quitar el órgano completo. La extirpación parcial no sirve absolutamente para nada en cáncer. Se pierde la licencia. ¿No hay más preguntas? Bueno, yo la verdad muy agradecido con ustedes. Soy yo el que tengo que agradecerles su presencia aquí y de verdad muy satisfecho, muy honrado de devolverle a mi querida U algo de lo que me dio.